Bien, vamos a crear una base de datos y dos tablas en Access. Vamos a abrir el programa Access, clic en inicio y yo tengo acá el programa Access 2007. Esperemos que cargue y vamos a crear una base de datos llamada, por ejemplo, biblioteca. Hacemos clic en este botón, que es el botón de Office, y luego clic en el botón nuevo. Aquí Access nos va a pedir el nombre de la base de datos, la cual se va a llamar biblioteca, y damos crear. Cuando creamos una base de datos, como ya dijimos, Access de manera automática crea aquí ya una tabla para poder trabajar. Si recordamos, hay dos formas de crear tablas. Aquí en este botón podemos apreciar las dos formas: vista hoja de datos, que es la que se muestra aquí, y la otra forma es vista diseño. Vamos a trabajar con la opción vista diseño, que es la mejor forma de crear tablas en Access. Hacemos clic y ahora Access nos pide que le pongamos nombre a esta tabla. Le ponemos como nombre libro y aceptar. Ahora vamos a proceder a crear los campos de la tabla libro. Al primer campo le ponemos ID libro. Y ustedes pueden apreciar que a esta primera tabla Access le ha puesto aquí una llavecita que indica que este campo es un campo principal. En tipo de datos ha salido también autonumérico, lo dejamos ahí. El segundo campo para esa tabla va a ser nombre-libro. Tipo de dato lo dejamos ahí en texto. Y aquí debajo podemos apreciar el tamaño del campo, es decir, el tamaño del campo que va a tener el campo nombre libro. Le ponemos solamente 80, es decir, 80 letras para este campo nombre libro. Luego podemos poner aquí también otro campo llamado, por ejemplo, autor, de tipo también texto. El tamaño del campo le ponemos, por ejemplo, 50. Un tercer campo, por ejemplo, le ponemos fecha producción, y el tipo de datos ya no va a ser texto, sino que ahora elegimos como tipo de dato fecha hora. Y bueno, hasta aquí podemos crear. Damos clic en el botón guardar y cerramos aquí esta ventana libro. Como pueden apreciar, en este lado izquierdo se puede apreciar que ya se ha creado la tabla libro. Vamos ahora a llenar a la tabla registros. Hacemos doble clic y acá vamos a llenar, a ver, por ejemplo, un libro. Ponemos, por ejemplo, a ver, el caballero Carmelo. Acá podemos anchar nuestro campo para poder ver mejor los datos. El autor del libro es Abraham Valdelomar. También anchamos aquí nuestro campo autor para poder apreciar mejor el nombre. Fecha de producción, podemos ponerle, por ejemplo, el 12 del 05 de 1985, por ejemplo. Si pueden apreciar, este campo que está aquí, que es ID libro, lo habíamos puesto como tipo de datos autonumérico.
Por lo tal, yo aquí no voy a escribir nada, sino que de manera automática, cuando yo escribo aquí el nombre del libro, se va a agregar aquí el siguiente registro, que es el 2. Por ejemplo, vamos a escribir otro libro, por ejemplo, Los Heraldos Negros. El autor de este libro es César Vallejo. Y la fecha de producción podemos ponerle el 25 del 05 de 1984. Y así de manera sucesiva podemos ir llenando los registros para la tabla libro. Simplemente ahora damos clic en el botón guardar y cerramos esta ventana. Para crear una segunda tabla podemos poner o vamos a hacer clic en el botón, en la pestaña crear, y ahora clic en el botón diseño de tabla. Clic en este botón y de manera automática nos sale ahora la tabla, pero en modo vista diseño, que es lo que queremos. Vamos a crear una segunda tabla. En este caso va a ser, por ejemplo, alumno. Ponemos ID alumno. El tipo de dato también le ponemos autonumérico. Le ponemos alumno, texto, el nombre vamos a poner también 80, dirección, tipo de texto también, tipo de datos es texto, y el tamaño del campo vamos a darle a ver también 80, tamaño de campo. Su teléfono para ubicarlo cuando se lleve el libro, y acá en el tamaño del campo solamente le ponemos más que 12, y acá le ponemos el grado, en qué grado está, y acá solamente le ponemos más que 10 en tamaño de campo. Bueno, ahora a este campo y de alumno le ponemos también la llavecita, que es clave principal. Clic en este botón y listo. Ahora damos clic en el botón guardar y ya se nos pide el nombre de la tabla. Se va a llamar alumno y aceptamos y cerramos esta ventanita. Y acá pueden apreciar que ahora tenemos la segunda tabla, que se llama alumno. Abrimos esta tabla y también podemos llenar. Por ejemplo, ponemos Juan Pérez, dirección, por ejemplo, San Joaquín, J25, teléfono, y vamos a ponerle que esté pues en el primer grado. Correcto. Y así de manera sucesiva podemos ir llenando los datos a mi tabla alumno. Luego damos clic en guardar y cerramos la tabla alumno. Eso es todo con relación a crear tablas en Access.